Que muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Por qué estamos viendo esta subida en las bolsas en el día de hoy, resaca del Banco Central Europeo? ¿Qué es lo que están viendo las bolsas como tan positivo? Entiendo que todavía de los mensajes de Lagarde. Sí, al final, bueno, son comentarios positivos que lógicamente los mercados de renta variable toman como ahora mismo como chalecos salvavidas, ¿no? De una situación complicada y sobre todo que lo que hacen es eclipsar totalmente esa decisión propia del Banco Central Europeo, la cual obviamente si tuvieran que elegir se quedarían con una situación de inflación, obviamente porque no hay argumentos, quiero decir, para defender en este caso un crecimiento económico que vaya más a medio plazo. Obviamente podemos tener coletazos, podemos tener subidas a corto plazo, podemos ver cómo hay ciertas referencias macroeconómicas que siguen teniendo un especial calado y sobre todo que tienen fuerza para impulsar y para soportar a los mercados de renta variable, pero yo creo que al final no dejará de ser un parche, una situación temporal y lo que, bueno, obviamente pan para hoy, muchísima hambre para mañana porque al final los mercados no tienen consistencia, quiero decir, no hay algo que soporte, ¿no? Con fuerza toda esta situación y obviamente el contexto global para el medio plazo sigue siendo complicado, sigue siendo muy difícil con una deuda que sigue aumentando a día de hoy y bueno, seguimos esperando a ver ese pistoletazo de salida en cuanto a las caídas de los mercados y lógicamente como muchos países empezarán a entrar en crédito de riesgo, en riesgo credencial y sobre todo en la parte bancaria y obviamente veremos cómo esas primas de riesgo van aumentando con mucha velocidad. Esto lógicamente es una previsión que podemos hacer a medio plazo y como digo, ¿no? La situación que podemos contemplar en ese horizonte temporal será sumamente complicada. Bueno, desde luego, Juan Enrique, que el escenario que nos planteas no es nada halagüeño, eso está claro, parece ser. Lo que pasa es que los mercados, un poco depende de cómo estén los inversores, se toman un mismo mensaje, súper bien o súper mal. Yo entiendo que al final depende un poco de cuál sea el sentimiento un poco de los inversores, del mercado en general. Por cierto, también quería hablar un poco del sentimiento que estamos viendo en los inversores, sobre todo del eurodólar, porque ayer, nada más hablar Christine Lagarde, ya la decisión de subida de tipos de 75 puntos básicos, el eurodólar volvió a caer, bueno, unas décimas, un 0,4 me parece recordar, justo en ese momento y caía por debajo de la paridad. Pero hoy está cotizando de nuevo por encima de la paridad. ¿Qué es lo que dijo Christine Lagarde para que eso cambiara y tras conocer la subida de tipos volviéramos a ver al euro en los 99 centavos y ahora esté un poquito por encima? Bueno, tampoco es que sea un cambio tan diferente, quiero decir, no es que veamos una diferencia enorme, al final no deja de ser movimiento especulativo, una situación de trading en la cual el precio podrá volver a estar por debajo de la paridad, podrá volver de nuevo a ascender incluso por encima del 1,02 o incluso bajar hasta la zona del 0,98. No son cambios relevantes, quiero decir que no vemos unas cifras especialmente relevantes en cuanto a esos cambios diferenciales, por lo tanto no es que haya un comentario que soporte o que impulse los precios ahora mismo de la paridad. Yo creo que podríamos empezar a ver argumentos y tener argumentos por parte del Banco Central Europeo para poder ver un cambio en cuanto a la tendencia actual. Por el momento plano, vemos cómo esa lateralidad sirve de nuevo para reacoplar posiciones y obviamente a muchas entidades, muchos gestores, ¿no? El recolocar y poder refinanciar y reformular todas esas estrategias que puedan tener a medio plazo, pero no creo que haya un comentario de Lagarde con respecto a la situación del euro que haya hecho que el euro pueda estar por encima de la paridad. Como digo, yo creo que es algo puntual y que podremos seguir viendo y deberemos seguir viendo volatilidad en el corto plazo. Y como digo siempre, ¿no? A la espera de ver nuevos acontecimientos y sobre todo esas referencias macroeconómicas. Como bien comentas, una noticia puede ser tomada de forma positiva o de forma negativa. Recordar, y no hay que olvidar nunca, lo hemos comentado en muchas ocasiones, que un mismo dato, una misma noticia puede estar descontada previamente y por lo tanto, imaginar un dato positivo puede hacer que los mercados caigan porque ese dato positivo pudiera estar previamente descontado o incluso se descontara previamente un dato mejor incluso del dato anterior. Por lo tanto, una noticia o una referencia macroeconómica que tenga un sesgo positivo no tiene que ser por narices, quiere decir, tomado de forma positiva para los mercados y en el lado contrario lo mismo. Lo que hay que valorar también es el dato anterior, la previsión que tiene el mercado y sobre todo cuáles son las especulaciones que hay con respecto a que ese mercado o ese dato ya esté descontado con respecto a la cifra anterior. También las revisiones de las cifras anteriores. Por lo tanto, hay mucho
mucho más que ver más allá de el dato es positivo, voy a comprar. Esto es un error muy común a la hora de operar y a la hora de gestionar carteras, porque lógicamente tenemos que ver muchos más datos, muchas más detalles en cuanto a ese dato, más allá del sesgo del mismo, claro. Por último, Juan Enrique, te quería preguntar por el sector bancario hoy español. Me está subiendo bastante, aunque sí que es cierto que en los últimos minutos parece que se va relajando un poco la cosa, va bajando un poco el soufflé. Estamos viendo Inter subiendo casi un 5, ha llegado a subir por encima, ahora 4,8, Sabadell 4,14, BBVA 4%, o sea, está subiendo todo el sector bancario. Esto está impulsando también al IBEX, que por eso hoy pues está también subiendo con bastante fuerza. La decisión de tipos de política monetaria del Banco Central Europeo y también pues esa pista que nos dio Christine Lagarde de cuántas subidas de tipos quedan todavía, nos decía que quedan más de 2 reuniones de subidas de tipos pero menos de 5, bastante curioso pues esa concreción extraña de Christine Lagarde. ¿Todo esto podría significar que los bancos en términos bursátiles bueno, pues resurjan un poco de sus cenizas? La verdad que me sorprenden esas quiero decir, tonterías, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Más de 2, menos de 5 es como, no entiendo ese juego que vas a hacer con el tema de los inversores. ¿Para qué? Para buscar una mayor especulación, que es justo lo que no quieres y lo que has dicho en reuniones anteriores. Pero bueno, volvemos otra vez a lo mismo. Los que estamos siguen sin dar la tecla o sin conseguir dar en la tecla que se necesita. Al final, lógicamente, esa decisión de tipos beneficia obviamente a la banca porque le da mucho más, ya no solo músculo, que también, sino obviamente también más viabilidad y más posibilidades de poder generar nuevas líneas de negocio, y esto obviamente para la banca es algo muy, muy positivo y no es algo a corto plazo, es algo que podremos seguir viendo en el medio plazo y que lógicamente podrá ser tomado por los inversores como una nota especialmente positiva. Lo comentábamos meses atrás como una decisión de tipos o como la situación en cuanto a que el escenario de tipos pudiera ser ascendente y que pudiera tener una tendencia claramente alcista, debería y podría dar en este caso también alas gasolina, ¿no? Al final no dejaría de ser otra cosa que un combustible para que la banca pudiera seguir generando negocio y que lógicamente pudiera tener mejores números que los que veíamos en ese momento. Al final esto es algo muy bueno para Europa en general, digo, para los mercados europeos y los índices europeos, pero como también comentábamos, especialmente positivo para el IBEX por la ponderación que tiene la banca. Somos el índice en toda Europa con mayor peso de la banca, no hay que olvidar que el 30,9% de la ponderación del IBEX 35 está representado por la banca y obviamente todo lo que sea bueno para los bancos será positivo para el IBEX y en el lado contrario lo mismo. Por lo tanto, bueno, nos encontramos en un escenario propicio para que la banca pueda seguir generando impulsos, pueda seguir protagonizando subidas en el corto e incluso también en el medio plazo, lo cual obviamente, como digo, sería también muy positivo para el selectivo español. Bueno, eso está claro porque al final el IBEX 35 pues es un índice con mucho peso del sector bancario. Veremos al final qué pasa. Juan Enrique Cadiñanos, analista independiente. Gracias. Gracias a vosotros, un placer como siempre. Igualmente. Y bueno, nosotros ya tenemos una hora definitiva, por lo menos así nos lo trasladan desde la Unión Europea, 3 de la tarde es entonces cuando ya va a comenzar esa rueda de prensa, 45 minutos de retraso frente a lo que estaba programado originalmente, iba a ser a las 2:15, 3 de la tarde, justo cuando empieza Rolling Stocks. Estaremos muy pendientes de esa rueda de prensa y de todas las propuestas que se hayan debatido en el seno de la Unión Europea, propuestas que exigen de unidad, nos lo decían los propios ministros, pero que parece pues que no la tienen y hay mucha división y mucho desacuerdo. Estaremos pendientes. Gracias.